Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante cantando. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará, nuestro amigo Jesús nos llevará. Cantamos todos, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, que de una manera muy especial vamos a ofrecer esta noche por todos los peregrinos que mañana vamos a partir en una peregrinación, en un viaje hacia la tierra del Señor y hasta ese pedacito de cielo en la tierra que es el santuario de Lourdes. A Lourdes se le conoce oficialmente como la antesala del cielo, porque es un lugar muy especial. No importa que cuántas veces uno vaya, el fervor, la piedad y sobre todo la solidaridad. Si hay un lugar en que usted puede sentir el sentido de iglesia, es en Lourdes, porque en Lourdes un día normal, un martes, un miércoles, un día normal, hay 15,000 personas, tranquilamente. El lugar, momento, por ejemplo, el 12 de febrero está casi 500,000 de personas ahí. Pero lo bellísimo es que hay un silencio, hay silencio. Lo que oye es como si fuera un murmullo suavecito y es la oración de la gente. O sea, hay unos autoparlantes, el sonido de allá es la envidia, porque es increíble, el sonido mismo de San Pedro, que tú estás en la plaza de miles y tú sientes un sonido que está como si estuvieras aquí, una cosa imperfecta. Y de pronto tú dices, necesitamos 15 personas de habla hispana para 15 enfermos. No te dice qué enfermedad. Entonces hay un centro, tú llegas, tú estás allí, pero tú vas a lo tuyo, pero tú sientes que yo quiero ayudar. Entonces tú vas, yo estoy aquí. Entonces 15, te dan como una especie de chaleco. Entonces tú llevas, a ti te toca una camilla, a mí me toca una silla de ruedas, y tú puedes estar llevando a una persona leprosa, y tú ves que todo, allí no se paga, todos son, ¿cuántos voluntarios japoneses aparecen? Entonces tú ves ahí el sentido de la iglesia. Una cosa impresionante que para mí es el milagro de Lourdes, o sea, no es solamente el agua, sino la oración y sobre todo esta solidaridad. Todos los días ellos hicieron como una especie de basílica subterránea, que es una belleza. Y todos los días hay una misa con todos los sacerdotes que estén allí, que eran con celebrar 300, 400 sacerdotes. Pero antes de eso está el desfile de las banderas del mundo entero. Eso es todos los días. Dice, pero aquí está la iglesia.
que yo creo que ese es el milagro, la cosa de Lourdes, ¿no? Y Tierra Santa también, ahí vamos en peregrinos del mundo entero. Por eso esto es una peregrinación muy de Dios, y hay que, ¿verdad?, volverla, que vayamos con espíritu de peregrinos. Vamos a un viaje santo, aquí no hay otra cosa. Habrá sus momentos de diversión o de cultura, lo que fuera, pero es un viaje muy, muy definido. Tierra Santa y Lourdes. Y por supuesto Nevers, que es donde Bernardita entró al convento y ahí nunca va a salir, ahí va a morir también. Así que vamos a pedir por la salud de las personas, para que todo el mundo pueda hacerlo en salud, tranquilo, sobre todo con espíritu religioso, con espíritu religioso. Yo todavía no he tenido la misa, la haré allá, pero es muy importante, cuando usted sale de su casa, usted tiene que tener una mentalidad. La cama no va a ser la misma suya, la almohada no va a ser la misma suya. O sea, si usted va ay, pero esto, no, tú no puedes ir con esa cosa, no puedes. Si no, no vaya. ¿Por qué? Porque mi cama es mi cama. Y usted ha hecho su casa como a usted le gusta. Por eso, ¿cómo se llama? Mi casa. Pero cuando usted sale de su casa, usted está en casa y a caballo regalado. Y hay lugares, más o menos, no importa, porque, por ejemplo, en Lourdes los hoteles son muy sencillos. Muy sencillo. No era nunca aire acondicionado porque en Lourdes nunca hace calor. Yo tuve una pelea con un hombre porque la gente es mañosa, la gente es malcriada. Eso fue un viaje que me acuerdo cuando llegamos a Lourdes, había 42 de temperatura. Sí, un frío riquísimo. Y este hombre empieza a pelear en el hotel porque no había aire acondicionado. Pero el Señor abre la ventana. Entonces formó un brete de eso y a mí me sacó el monstruo. Le dije, si usted quiere ahora mismo, yo le devuelvo el dinero y usted se va para su casa. ¿A qué usted vino aquí? ¿Ve? Es que yo digo, es que la gente está mal. Si aire acondicionado, ¿a qué usted fue allí? Para eso váyase al Ritz de Nueva York y métase todo el aire acondicionado que usted quiera. Pero no saben a lo que va. Y hay que pedir mucho porque como uno está un poquito malcriado por este mundo que nosotros vivimos, y hay muchos lugares que no estén. Lourdes es una ciudad de peregrinos, allí todo, la comida es limpio y todo, pero allí hoteles de lujo no hay, primeramente porque allí no vaya a buscar la lochera, todo eso, no, primeramente no pueden construirse ese tipo de hoteles ahí. Igual que Tierra Santa en las afueras, pero por ejemplo Jerusalén. O sea, entonces, ¿a qué tú vas? Uno trata de ofrecerle a todo el mundo la mayor comodidad, pero yo como cuando salgo de aquí, sé que lo primero es que ahí, el semáforo de ahí no hay luz. Voy a empezar que ya el semáforo de ahí no tiene luz, así que no puedo, como uno hace pararnos, tengo que ya no es lo mismo. Así que salgo de mi casa, salgo del parqueo, aunque aquí hay gente que entra horriblemente, pero ya yo sé que el semáforo no tiene, ya hay una molestia en la esquina. Y de ahí para adelante, lo que pueda por ahí. Sé que si echo gasolina tengo que mirar para todos los lados. ¿Por qué? Porque me pueden asaltar. O sea, que ya cuando tú sales de tu casa, bueno, adentro de tu casa te pueden asaltar, pero, o sea, tú tienes que tener una mentalidad. Y yo pido mucho porque es un grupo grande y somos personas que tienen, pero yo creo que si vamos con el espíritu del peregrino. Antiguamente estos viajes lo hacían a pie. El camino de Santiago por eso les tomaba años, porque salían de Rusia, oigan esto, para llegar a Compostela. Imagina tú, a pie. Les tomaba 4 años para llegar. Francisco de Asís salió de Asís y fue a Tierra Santa. Y no estaba Iberia, pero lo hacían. Por eso se llama el camino de Santiago, es un camino de conversión. Pero está el camino a Roma, está el camino a Lourdes, pero se hacía
con sacrificio, porque era una metanoia, era un viaje espiritual. Ahora pues todo ha cambiado un poquito y uno va en avión, lo que fuera, pero uno lo puede hacer interiormente. Uno, Señor, lo que sea, pero que esto sea una experiencia religiosa. Así que yo lo pido. Yo voy a ir, los dos lugares yo los conozco muy bien. A Lourdes creo que este será mi séptimo, octavo viaje, o quizás más. Tierra Santa es mi 37 viaje, una cosa así. Y yo voy a Tierra Santa en este momento con la misma apertura que yo fui el primer día. Porque no ha habido un solo viaje, uno, en que yo no pueda decir, yo no sabía esto. Mira, porque uno va abierto y receptivo. No, ya solo sé. No, yo no sé nada. Yo estoy seguro que yo voy a aprender algo esta vez que yo no sabía. O algo que se me había olvidado y que ahora lo voy a repasar. Como la Biblia, que usted la puede leer 20,000 veces. Y usted dice, ay, pero yo no sabía que esto estaba aquí. Porque ese día es lo que tú tenías que leer. Esa es la actitud. Y yo se lo voy a pedir a Cristo en la Eucaristía para ustedes y para mí y para todos, ¿verdad? Y toda la gente que vaya para allá. Para que la gente no haga turismo religioso, sino que haga una peregrinación, para que la peregrinación se acerque más a Dios. Y esa es la intención de la misa que yo estoy celebrando, para además las intenciones que vamos a tener en la misa que ya están anotadas. Y para prepararnos a esta Santa Liturgia, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. El Dios de la vida, que nos concede su paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Al Dios de la vida, que nos concede su perdón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Al Dios de la vida, que nos concede la esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará; el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente, siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para toda largueza, la cual, por medio de nosotros, suscitará acción de gracias a Dios. Palabra de Dios.
te alabamos, Señor. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre. Y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que lo vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. En ti confío, pues tu palabra es mi esperanza. En ti confío, pues tu palabra es mi esperanza. En
en este miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario, pues seguimos con la lectura continuada de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y con el Evangelio de Mateo, que como ustedes ven es toda una secuencia de direcciones, yo diría más bien de consejos a los discípulos. Ya en este momento Jesús tiene un grupo de personas que lo siguen y Él pues está tratando de discipular a sus seguidores, hacerlos de Él, darles hoy, de hecho estaba haciendo un programa en el Canal 13 sobre la disciplina y la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. El discípulo adopta la disciplina que le ofrece su maestro. Eso ya ahí podíamos parar y decir esto que pasó, porque nosotros deberíamos de tener la disciplina que Cristo nos recomienda. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Usted tiene una disciplina en su vida de cómo usted hace las cosas, de cómo tú oras, de cómo tú ayunas, de cómo tú haces las cosas, que va por la misma línea que hoy habla Pablo, de cómo tú debes de actuar con la caridad. Dice, al que ayuda, al que da, Dios lo ama. Fíjense que son directrices a la iglesia, que somos nosotros, para que nosotros seamos discípulos de Cristo. Es decir, cuando la gente nos vea, que hablaba el otro día que hablaba de la perfección, pues vea a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que a mí me dijo Cristo que yo hiciera, porque cuando yo lo hiciera la gente iba a saber que eso yo lo hacía no por propia iniciativa mía, sino porque yo estoy siguiendo al maestro que me lo enseñó. Y entonces hoy, así como ayer hablaba del trato con los enemigos, la otra vez hablaba más bien de la generosidad, hoy habla de la conducta que debemos de tener cuando nosotros tenemos el trato, diríamos más bien espiritual. Si tú te das cuenta, los otros días era algo, la primera día era más relacionado con el prójimo, era el día que si te dan una bofetada, etcétera, pide por tu enemigo. Ayer, si te acuerdas, era más bien todo lo de la perfección, ¿no? ¿Qué cosa es la perfección? Sean perfectos como mi Padre. Pero hoy nos dice cómo tratar con Dios. No ser hipócrita. ¿Qué significa? La palabra hipócrita, de hecho, así le llamaban los actores. Los actores eran hipócritas. ¿Por qué? Pues la palabra hipócrita significa doble cara. Las máscaras famosas, que hoy son el símbolo del teatro, tenían varias funciones. Una de ellas eran micrófonos. ¿Sabían que eran micrófonos? Eran micrófonos, porque primeramente los griegos, que fueron los que inventaron todo esto, bueno, los griegos lo sacan de los egipcios porque un día les hablo, Grecia con Egipto, Grecia tiene una reminiscencia de Egipto, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero vamos a hablar de Grecia como tal, son maestros en la arquitectura, todavía estamos viviendo de ello, la columna dórica, todas esas cosas. Entonces hicieron el anfiteatro, hicieron lo que hoy el que construye un anfiteatro lo va a construir como lo construyeron, que es como el monumento a la Virgen, ese sí. Entonces, era perfecto, hay lugares donde uno todavía va, nosotros vamos a ir, los peregrinos, vamos a estar en Cesarea Marítima y el auditorium, es como un auditorio, de hecho lo usan ahora en el verano. A mí siempre que voy vemos aparatos de cosas, de que hubieron conciertos, hay cantos con la iglesia y todo el mundo, es una maravilla. Esa es una ciudad que está en la ruina, pero el anfiteatro está perfecto. Una vez que fuimos con Gladysita, la pusimos a cantar abajo. Aquello se quedó porque tiene una acústica perfecta. Perfeccionaron esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los actores estaban declamando, necesitaban algo cóncavo que pudiera proyectar la voz. La máscara no era plana, era cóncava. Entonces ellos, pues hablaban y la voz se proyectaba
y como la acústica es perfecta, usted estaba ahí arriba y lo escuchaba mejor que a veces los micrófonos aquí. Pero al mismo tiempo, como ellos tenían personajes y no había todavía toda esta actuación, toda esta escuela dramática, cuando el personaje era un personaje triste, hicieron esa careta con como una sonrisa, pero al revés, era triste. Y cuando el personaje era alegre, pues entonces era de otra manera. Entonces la misma careta la viraba. ¿Ves? Esta careta cóncava, yo estoy ahora hablando de algo muy dramático, de pronto, no, pero entonces vio a la persona que estaba esperando y la doblaba. Esa doble era un hipócrita, tenía doble cara. De ahí viene la palabra, hipócrita. Claro, eso con el tiempo, como ya eso va a desaparecer, se va a utilizar el sentido ese que era un sentido práctico para un artefacto que usted sabe en el teatro, para decir a la persona que te dice una cosa pero es otra. En el tiempo de Cristo, los fariseos son las autoridades religiosas que supuestamente deben de llevar la gente a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ellos vivían como si Dios no existiera. Ellos hicieron una casta, vivían muy bien. Ser fariseo es vivir en la parte, la parte de Jerusalén, que vamos a ver la maqueta, era una parte como siempre, Montelledra, el paseo, y la gente que vive en una favela, o sea, eso existía. Y claro, la parte más salubre, donde había más agua, donde había mejores vertederos, que está arriba, porque el agua corría. Allá estaba la aristocracia. ¿Quién vivía allí? La gente de la nobleza, los grandes mercaderes y el clero, los fariseos. Ahí vivía Anás y Caifás, y ahí vivía toda esta gente. ¿Y qué pasa? Estas personas querían, como eran religiosos, querían que la gente lo viera como tal. ¿Y cómo lo hicieron? Con ropas y filatelias y cosas. Entonces se paraban en las esquinas y daban limosna. Entonces era como, yo iba, ¡ay, qué buena persona! Pero hay que ver de dónde sacaban el dinero. Es como la gente aquí en los residenciales públicos que viene la Navidad y traen unos furgones de bicicletas y todas esas cosas y regalan a todo el mundo. Pero ¿de dónde sacan el dinero? Del narcotráfico. Yo tuve la experiencia que a mí me llevaron, estando una vez que fui a Colombia a dar un retiro, a Medellín, y me llevaron a donde vivió, donde estuvo, donde tenía su centro, Pablo Escobar. Usted cuando entregaba, imagínate que esto fuera country club completo, primera, segunda y tercera extensión, todo. Tú llegabas allí y yo cuando llegué digo, yo estoy en la Florida ahora. Las carreteras, trajeron hasta las lámparas, de los postes, los que no tienen luz ahora. Todo es una cosa moderna, hizo la plaza de la iglesia, las canchas de baloncesto allí. Allí todo era de primera. Por eso nunca lo podían arrestar, porque la gente de allí lo escondía. Pero ¿de dónde salía ese dinero? Del narcotráfico. Eso mismo, bueno, ya les he dicho que tenía un altar en su casa, al niño Jesús de Atocha. Y todos los días cuando él salía a su actividad criminal, él cogía agua bendita, se santigaba y se encomendaba. Esto es realidad, esto no es mentira. Y quizás a lo mejor venía un cura y le daba tanto dinero, porque son personas que han deformado la vida cristiana. Entonces, estos hombres, pues ellos vivían de una manera, pero ahí no había contacto ninguno con el pueblo. Ellos no les importaba. Ellos lo que conformaron un negocio. Y fíjense que esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. No ha cambiado porque muchas veces los curas nos hemos prestado para esto. ¿Cuántas personas nos han comprado a nosotros
nuestro verbo, nuestro púlpito se ha comprado. ¿Por qué? Porque no digas esto porque está ya doña fulana que va a dar no sé cuánto. Eso, pero hermano, ustedes no se acuerdan que en muchas iglesias aquí en Puerto Rico los bancos tenían nombre. Y tú ahí no te podías, Jaime, tú no, si ese banco era de mi familia, tú no te podías sentar ahí porque nosotros habíamos comprado ese banco. Eso es en Puerto Rico, Entonces, por otra parte, estamos hablando de la caridad cristiana y del amor al prójimo, pero no te puedes sentar en el banco que yo compré. O sea, yo lo que le estoy diciendo no para que se escandalicen, es que la condición humana no cambia. Nosotros no estaremos vistiendo diferente a esta gente, pero el ser humano es el mismo. Y el ser humano es muy fácil de corromper. Nosotros somos muy fáciles. El que me diga a mí que no, está peor que nadie porque no sabe que puede corromperse y lo niega. Todo el mundo, fíjate que la gente dice que todo el mundo tiene su precio. Mentira. Deja que llegue tu hora. Deja que llegue tu hora. Entonces, por eso uno necesita tanto de Dios. Porque llega el momento, llega la situación, llega una circunstancia y tú te vendes. Tú te vendes. Lo vemos ahora en Venezuela, lo vemos en Cuba, por ejemplo. Me estaba hablando las personas que ustedes saben, estuvieron, me decía, lo que yo les dije que a mí me chocó mucho. Una niña de 12 años prostituyéndose para conseguir 2 pastillas de Advil para su mamá. ¿Cuál es el precio de esa niña? ¿Tú qué sabes? ¿Cuál es el precio de ella? 2 pastillas de Advil. O sea, que tienen ustedes que aterrizar, hermanos míos. Porque a veces, esa gente no. Este muchacho que está ahí, tú también, el otro. Porque es muy fácil juzgar. Entonces, la hipocresía muchas veces, nosotros todos en algún momento somos hipócritas. Porque no me diga que todo lo que usted dice, verdaderamente usted lo siente. A veces no por educación, no para que no se sienta, pero eso no es verdad. Ay, que bien tú te ves. Y yo digo, oye, qué desmejorada está. No me diga que usted no ha dicho eso. Y las mujeres, usted, no, pero es que a mí me da pena. Pues no digas nada, hija, pero no digas mentira. Y nos desenvolvemos en un mundo que te empuja. Las apariencias, las cosas. Y eso no es cristiano. Y la cuestión es que usted se va acostumbrando. Y por eso en el mundo de hoy, uno dice, bueno, imagínate tú que ya no juramos en el tribunal, porque antiguamente usted jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. So help me God. Y quitaron a Dios. Ahora resulta que como no está Dios, me voy a transmitir todas las mentiras que te quieren. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Y yo digo, y esto hay que pedirle mucho a Dios porque es tan fácil caer en esto. En la misma iglesia, hay que ver. Yo se lo dije anoche. Pero ¿qué? José Fernando, es tan bueno, parece un santo. Hay que preguntarle a ella, que es la que vive con él. Y yo se lo he dicho, hace tiempo que no se los decía. Irma me dijo, padre, no lo diga, pero yo siempre lo digo. Y lo digo aquí, lo he dicho en televisión. La gente más mala que yo he conocido en mi vida, la he conocido dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. En la iglesia he conocido gente malvada. Y algunos vestidos así. Que dice, pero ¿cómo puede? Tranquilamente sucumbieron a la corrupción. Puestos, dinero, posiciones, parroquias. Cuando a veces oye, eso es una buena parroquia. ¿Y por qué es una buena parroquia? Porque hay gente de chavo. Pero es que estamos en un mundo donde todo el mundo quiere tener dinero. Porque el dinero consigue lo que tú quieres. Y aquí todos los días todo está más caro. Entonces, por eso usted tiene que tener lo que yo hablaba anoche, una vida espiritual. Si usted no tiene una vida espiritual, usted va tarde o temprano va a caer. Porque es lo que está encima de nosotros es tan fuerte
y sobre todo usa unos poderes de convicción tan grandes que tarde o temprano se te aflojan las piernas. Esta gente no es que sea mala, pero es que se acostumbraron. Hermano, la corrupción, el Papa ha hablado de esto, la corrupción es una cultura. Yo conozco, aquí en Puerto Rico, en Miami, muchísimo. O sea, por favor, mi hermana está en política. Y yo les puedo decir a ustedes que yo conozco políticos buenos. Pero la maquinaria los va empujando y los va empujando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero busca que en la escala lo más facilito es representante. Pero para ser representante hay que buscar candidatura. Y para que la gente sepa quién eres tú, tienes que darte a conocer. Y para darte a conocer, tienes que tener un relacionista público. Y no todo el mundo es Tania, que lo hace gratis. Todo el mundo, ¿cuánto está cobrando un relacionista más o menos? Cerca de $50 la hora. $50 la hora, y ese uno. Porque si vas a una escala grande, ahí estamos los 100. Entonces imagínate, yo quiero ser representante porque yo quiero servir, pero a mí nadie me conoce porque yo soy Pepito González y yo no soy de una familia. Entonces yo te necesito, entonces todo el mundo me, mira, yo confío en ti, yo te voy a ayudar, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y quiero, hermanito, decir que pasan el recibo. Y entonces empieza, oye, que mira, que da el contrato, eso que ustedes oyen. ¿Y qué cosa, cómo se llama eso? Corrupción. Y yo no entré para ser corrupto, pero el sistema te lleva por ahí. Y esto que están ellos, eso es corrupción. Dice, Cristo lo que nos dice, por favor, no se corrompan. Si vas a rezar, que nadie te vea con cara de beato. ¿Y cuánta beatería no hay en la iglesia? Entonces nos empezamos a decir, ay, fulano es tan bueno. Mire, hermano, nadie es santo y bueno hasta que no se muere y pasen 50 años y la iglesia lo investiga. Por eso la iglesia investiga. Fíjense que cuando uno se muere, y muere, como dice, en olor de santidad, usted por 10 años, oigan esto, no lo sabe, usted no puede hacer promoción, ni estampita, nada de esa persona, nada. Y si usted lo hace, jamás en la vida lo van a considerar para cualquier causa de canonización. Tienen que pasar 10 años para poder introducir la causa. 10 años, ¿y saben por qué? La iglesia es muy sabia. 10 años para ver si era de verdad, porque si es de verdad, aunque pasen 10 años, el ejemplo va a seguir. Pero si era de pastoralita, se destruye. Por lo tanto, ahora lo hablé por la madre, la de la Dominica, la madre Dominga. Yo me acuerdo cuando la padre Dominga dice, no, padre, no podemos hacer nada. Esto tiene que dejarse, claro, pues entre ella, la madre, pero fuera no. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar haciendo propaganda para que digan que este es santo. Si era santo, el tiempo lo dirá. Porque la gente buena no necesita que la promueva, su ejemplo queda. Por eso usted todavía está hablando de Sor Isolina Ferrer, y por eso está hablando de la Madre Dominga, y por eso de la Madre Teresa. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a cantar los muchachos que eran jóvenes, en la Plaza San Pedro, cuando ya el Papa Juan Pablo II estaba en los últimos, allá eran unos minutos antes de morir, que él dijo, lo último que dijo fue, siempre fui a ellos, a los jóvenes, ahora ellos vienen a mí. Y cuando muere, que es impresionante porque entonces apagan la luz, ¿no? Cuando está ahora no se va a ver porque cuando pase, ¿verdad? Porque el Papa está ahora en Santa Marta y no se ve, pero el Palacio Apostólico tiene son las 6 ventanas del tercer piso, ese es el apartamento del Papa, aunque no esté ahí. Y entonces, claro, cuando estaba, pues entonces, especialmente de las 6 ventanas, las últimas 2 es el cuarto de la habitación. Entonces, claro, todo el mundo está, cuando dice que el Papa está enfermo, que está muy mal, que está muy grave, todo el mundo está con las velas esperando, especialmente de noche. Y cuando de pronto hacen así, y usted ve que se apaga la luz, el Papa falleció.
Al ratito vienen y dan el parte. Y con el Papa Juan Pablo II, los jóvenes empezaron a gritar, santo súbito, es decir, santo ya. Que por eso es una causa que se... Pero, ¿cómo no vamos a estar hablando de Juan Pablo? Si, es que ser un hombre que era un... Después que le metieron los balazos, yo lo vi a él, Corteruca y el Pepito, en la capilla privada, y me nos dijeron, no le den nada en la mano. Cuando ese hombre pasó delante, yo lo tuve aquí, era un icono de dolor. Ay, Dios mío, aquel polaco, pues acuérdense que yo estoy en Roma, cuando él lo elige, 50 y pico de años, qué hombrón, qué hombre, con una voz. ¡No, vete, Paura! Después fue al seminario nuestro y comió con nosotros. Yo tuve al Papa así. Yo he tocado 3 santos: a la Madre Teresa, a Pablo VI y a Juan Pablo II. Yo espero que se me haya pegado algo. ¿Entiendes? Y entonces, cuando yo lo vi aquí, de hecho, yo con mi mente, ¿verdad?, de teatro y de cosas todas estas creativas, yo hice así, y fui para atrás. Dios mío, qué poca cosa somos, porque aquel pelaco, cuando yo lo vi, era un machón, era un rojo, era atleta. Y cuando yo lo vi, ese día de mira así, babeándose, pobrecito. Entonces se consumió delante de nosotros, se consumió. Por eso la gente decía, no hay que canonizarlo, porque ese está hecho santo en vida. Es su vida, hermano. No es la cuestión que si yo pongo la cara así, y esa es la cuestión. Hay que ser, y voy a con esto terminar, tiene que ser usted auténtico. No tenga miedo a ser auténtico. Si tú eres auténtica, si tú no me caes bien, yo me lo pierdo. Pero tú no puedes estar todos los días tratando de agradar a todo el mundo. Es decir, si estoy conmigo, cambia. Si pues, hermana, porque te vuelves una hipócrita. Tú nunca sabes quién eres. Que es esa gente que dice, ahora voy a estar con Margarita, y como a ella no le gusta que yo hable, no hablo. Pero esta es muy simpática, río con ella. Pero, ¿quién es usted? Usted es un fantoche. Yo lo siento, yo soy así, y si a Margarita no le cae bien, I'm sorry, tú te lo pierdes. Pero hay mucha gente que la iglesia es de una manera y afuera de otra, que por eso estamos desprestigiados. Dice, pero esta persona, qué lindo habló, y resulta que ahora va a venir más y forma ahí un show, porque no le sirvieron el plátano que ella quería, o le dieron un aguacate que estaba pasado. Y ese es el problema. Qué lindo rezó el rosario. Sí, pero ¿por qué lo reza bonito? Hay gente que lee para que los escuche, no para proclamar la palabra. Y eso nos ha hecho tanto daño, porque la gente que está ahí, cuando dice, ¿y este es el que va a la iglesia? Para allá, para allá. Y yo tengo de tantas anécdotas, ya murió. Mercedes era simpaticísima. Y claro, Mercedes era un poquito alocada. Gente que, una familia muy aristocrática de aquí, vivían en Villa Cabarra. Entonces esta gente de Garden Hills, que ese es dinero viejo. Montelledra esos más, pero la gente del dinero viejo está en Garden Hills. Y entonces pues yo conocí a esta gente muy cariñosa, yo los tenía muy cariño, y muere la mamá la suegra de Mercy, el papá, la mamá del señor. Yo tenía un hijo, bueno, yo creo que todavía está vivo, Peter. Peter era un poquito alocadito, ¿no? O sea, ¿a qué colegio iba? Si es de Garden Hills. Es varón. San Ignacio, por amor de Dios, o sea, ¿a dónde vas a ir? Además son católicos. Igual que si es niña, ¿a dónde va? No es católica, es católica. María Reina.
por favor, el pedigrí va por ahí. Oigan que en otros tiempos era a San José de niñas, que también era. Por eso las niñas de San José salían con los de Marista y las niñas de María Reina con los de San Ignacio. Porque aquí todo el mundo tiene que estar en su estatus, porque tú no te me puedes bajar, porque tú no te puedes casar con un juez. Y todo el mundo va a misa el domingo, pero no saques el pie de donde te toca, que ese no es de tu clase. Y eso es así, aquí es donde quiera. Y entonces pues yo fui a Puerto Rico Memorial y yo llegué y todo el mundo, tú te das cuenta, porque hasta las funerarias tienen su clase social. La gente de aristocracia va a Puerto Rico Memorial. Clase media más o menos, Buxeda. La gente ya un poquito menos, Heredia. Y entonces las que no tienen, la Santa Cruz en Santurce. Hasta los muertos aquí tienen clase social. Es así. ¿Entiendes? Y entonces la gente viste de acuerdo a dónde va. Por eso usted va al Puerto Rico Memorial, todos los hombres están de traje. Las señoras de negro con su collar de perlas. Ahí no entra nadie en maones, porque a los hijos los obligan. Y en este funeral está todo el mundo muy elegante, porque hay ropa muy elegante para ir a la funeraria. Los broches estos de perlas, la cosa, porque no hay que, están muertos, pero no hay que perder el caché. Como dice el refrán, muerta, más muerta que sencilla. Primero muerta que sencilla. Sí, mira, ya lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego, ¿verdad? Padre Willy, que no sé cuánto, yo saludo a todo el mundo, y estaba todo el mundo hablando en la cuestión. Entonces, ver si está hablando con las amigas. Chica, pero qué bien tú te ves, tú hiciste, no, yo me estiré aquí. Todo el mundo estaba, la mujer muerta ahí, y entonces el esposo haciendo unos negocios, no, y la madre está muerta ahí. Entonces yo llegué, estaba el hijo. El pobrecito Peter se había puesto unos loafers sin media, un pantalón. Yo tenía puesto una camisa que parece que sacó de hamper, pero parece que le llegaron a ponerse. Le pusieron una corbata con una chaqueta. Entonces él era el único que, él no estaba ahí. Entonces, pero el único que estaba al lado de la caja haciéndole guardia a su abuela, él adoraba a su abuela. Ahí tranquilito y llorando. Entonces, terminó, yo hice responso, la cuestión, ahí todo el mundo se calmó, porque todo el mundo sabe rezar, todo el mundo es de colegio católico, por lo menos sabe rezar. Y entonces termina si van a cerrar y me dice, padre, vamos a la casa, que estamos haciendo un café con leche, que venga. Y yo fui con ellos. Y en eso, Peter coge y llega al cuarto y pone componente. Una canción esa, un poco rock, no sé qué. Y sale la madre. Fulanito, ¿cómo vas a poner el radio con tu abuela muerta? Entonces sale y dice, mami, ¿qué es mi abuela muerta? Si tú te has pasado toda la noche chismeando con tus amigas de que la cirugía, que la falda, que no sé cuánto, y mi papá ha hecho como 3 contratos de trabajo. Entonces, claro, todo esto se ve y dice, padre, dígale algo. Y digo, amén. ¿Qué le voy a decir? Si yo me pongo de padre me va a decir, tú también eres un hipócrita, cura. Yo no voy a perder la autenticidad delante del muchacho. No, padre, digo, no, este muchacho tiene razón, señores. Ustedes han estado en esa funeraria, eso era hoy una reunión social de la alta sociedad. El único que estaba ahí al lado con su abuelita era este niño. Ahora que ponga el componente, ¿qué tiene ese? Es ese. Y eso nos ha perseguido hasta el día de hoy. Y eso tiene mucho que ver porque hemos perdido la juventud. No digo que ellos no tengan sus cosas, pero ellos han visto muchas cosas que no tenían que haber visto. Mucho. El fariseísmo. No se crean que esto es de ayer. Esto sigue siendo de hoy. Si yo aquí yo tuve un problema tremendo porque aquí hubo una familia que vino un día, de hecho yo no sabía quién eran, vinieron porque vino uno de la familia, un asesinato, eso aquí estaba. Cuando yo llegué, me acuerdo que creo que era Rafi. Tú estabas, Tony, no sé,
todo esto aquí, todo el mundo vestido de negro. Pero no, yo no sabía ni dónde estaba. Era un desastre. Entonces, yo prediqué, o sea, esa mujer, la mamá de ese muchacho, porque me fueron a la sacristía y dicen, ¿pero qué le pasa a ustedes? Digo, miren, yo no sé ni quiénes son ustedes porque ustedes no son de aquí. No, porque no. Y todo era una farsa. Por eso es que hemos perdido el prestigio, hemos perdido sobre todo el respeto. Hemos perdido el respeto. Porque, y podemos todavía, yo creo, que es lo que el Papa Francisco está tratando de recobrar. Cuando lo oigan, fíjense que es lo que está tratando de decir, denos otra oportunidad. Como cura, denos otra oportunidad. Como obispo, denos otra oportunidad. Como iglesia, denos otra oportunidad. Y eso es lo que usted tiene que pensar. Porque la gente está escamada. Hemos hecho barbaridades con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí que me ha dicho una cosa, mire padre, yo para ver lo que yo he visto, mejor yo me quedo con Dios y que Dios me juzgue. A mí eso me lo han dicho. Pero en mi vida se han acabado con la gente. A ti la amiga tuya que se fue para Fuente Agua Viva y también allí acabaron con ella, o sea, porque era divorciada, un cura que no sabía ni su propia religión, porque somos curas pero esos son muy ignorantes. Le digo, usted no puede leer porque usted es divorciada. Eso es mentira, eso no es verdad. La pobre mujer entonces se sintió rechazada, la cogió una, se la llevó para allá. Mira, fue secretaria de Tania, pregúntele a ella. Y después entonces allá empeñó la casa para esta gente y pobre, acabaron con ella. Son después las que se meten a musulmanas. O sea, no hay ninguna persona que haya empezado con buenas intenciones y ella te ve, ¿y qué le pasó en el camino? Puede ser uno mismo, por lo menos. Uno dice, mira, fui yo, pida perdón, metí la pata, perdóname. Pero no, nosotros a veces seguimos con unas actitudes como si aquí no hubiera pasado nada. Hermano, aquí ha pasado mucho. Y sigue pasando mucho. Y lo que nosotros no podemos seguir es viviendo vidas que no son auténticas. Claro, usted tiene su vida privada, eso es otra cosa. Pero usted no tiene que estar fingiendo que usted es más santo que nadie, ni que usted ora mejor que nadie. No, hombre, no. Si tú cantas, cántale a Dios, no cantes para que todo el mundo te aplauda. Si eso es lo que tú quieres, métete la farándula. Y aquí hay mucha gente que está en el faranduleo religioso. A mí tú no te acuerdas, vi una cuando yo le invité a la convivencia, me dijo, me pasó un fax diciéndome, los micrófonos que yo uso son de tal marca y las luces tienen que ser rosa y violeta por el maquillaje que yo uso. Y ustedes me conocen, gracias, pero yo creía que yo estaba invitando a fulana de tal, no a Lady Gaga. Ustedes se ríen de esas cosas, pero porque dicen, mira padre, el micrófono, pero poniendo condiciones. Hermano, a mí hay gente aquí que me llama. ¿Tú has cogido llamadas? Padre, ¿cuánto usted cobra? ¿Cómo que cuánto yo cobro? Sí, por la charla. Digo, no, yo no. No, porque aquí estuvo fulano y me cobró por cada charla, $1,000. Yo me callo. Bueno, tú sabes, ¿yo qué digo? ¿Qué yo digo? ¿Y qué dice la palabra? Lo que te dieron gratis, dalo gratis. Yo entiendo que hay gente que vive de esto, de la predicación, y Pablo dice, el trabajador tiene derecho a su salario. Pero papo, no, otro que no. A mí me vienen a buscar en una camioneta así, pero ven acá. ¿Quién tú eres? Andrea Bocelli. Y todo esto ha pasado, hermano, y está pasando. Y es que no estamos exentos de la polilla del mundo, no estamos exentos. No estamos exentos. Y si usted no la acepta, tarde o temprano va a caer, porque todo el mundo tiene un talón de Aquiles. Todo el mundo.
A todo el mundo cuando le pasa la mano por donde tú sabes que a ti te gusta, usted cae. Por lo tanto, en guardia, en atalaya, que a cualquiera se le muere un tío. Y cuidado con la lisonja. Ay, tú eres tan bueno. No, yo no soy bueno, bueno es Dios. No significa que tú no tengas una palabra, qué bonito, mira, fulana, qué lindo te quedó el altar, eso es otra cosa. Pero esa cosa que empezamos a endiosar y la cuestión, y hermano, cuidado que las apariencias engañan, las apariencias engañan. Yo he visto tantas cosas, aquí no está ninguno de ellos. Bueno, yo creo que tú fuiste con nosotros a California, a aquel retiro, ahí hay una tarjeta. ¿Tú te acuerdas que ahí estaba el padre Cutier? Toda esta gente me dice, padre, hay que van a la parroquia, hay que van a la parroquia. Y dije, vamos a pasar. Padre, ¿tú te acuerdas de eso? Porque ya yo veía los vientos de categoría 4. Y no por él. Dice, este niño es precioso, habla bien, y me lo han tirado los leones y está solo. Este muchacho y fue a la iglesia. Tú no dejas un sacerdote novelo con los dones que tenía Cutier, que era lindo, es lindo todavía. Ahora tiene una edad que es un bachán. Lo dejaron solo. Pero ¿saben por qué? Porque estaba produciendo billetes. Nuestra iglesia. Otro vino aquí, un muchacho que otra vino aquí, los jóvenes. ¡Ay, padre, qué maravilla! Yo estaba en la cocina viendo. Los muchachos encantados porque era cocina. Padre, tiene el fuego del Espíritu, y yo callado. Hoy es obispo de una iglesia que fundó y predico aquí. Hermanos, están hablando conmigo. 45 años de esto. Yo he visto mucho. Además, yo me conozco. ¿Tú sabes cómo yo estoy? En estado de alerta. Tú que eres militar, y ya, ¿sabes qué son? Verde, yo estoy ya en, ¿cómo se llama? En red. Sí, porque ¿sabes que tú sabes? El ejército, dice, van al Pentágono, dice, ¿cómo es que dicen? Code blanco, verde, y ya el code red de esto viene, y yo estoy siempre en code red. ¿Por qué? Porque usted no sabe, yo no soy mejor que nadie. Pero hay que estar en cuenta. Y no trate de aparentar lo que usted no es. Es que yo quiero ser santo, pero es que la santidad no viene por ahí. Lo que yo le diga, yo no puedo repetirme. Pero busque, si eso, no sé si esto se graba, si eso se guarda. Pero busque lo que le dije. La santidad no es aparentar lo que usted no es. La santidad tiene que ver con la autenticidad de quien usted es. Yo soy yo. Y yo le respondo a Dios. Y esto es lo que hay. Yo estoy trabajando en mí. Pero no usted esa cosa, ay, es que yo quisiera ser como un fulano. Usted no es fulano. Usted puede tener un ejemplo de una persona, pero yo no puedo pretender ser como ella, porque ella es ella y yo soy yo. Los santos no están para que seamos como ellos. Son una imitación. Mira, yo lo hice, chico, tú lo puedes hacer. Pero no es para que yo sea Francisco así, porque lo primero, yo no soy italiano. No, lo que pasa es que este hombre me enseña a tener prioridades. Y leyendo la vida dice, cocho, este hombre, mira, metió mano, déjame ver si yo puedo. Ejemplo, pero no para que yo sepa. ¿Cuántos Franciscos van a haber? Uno. ¿Cuántas Teresitas? Una. Como una eres tú. Sea auténtica, hija. Y si tú en este momento no te sientes con esto, mira, yo no. ¿Y por qué no haces? Porque yo no soy así. Porque muchas veces queremos meter. ¿Y por qué tú no levantas las manos? Porque mira, tengo artritis. Porque es que a veces queremos que la gente, y yo, no sea nadie que no sea usted. La santidad comienza con la autenticidad. Sea usted. Y cada uno es un tesoro. Y cada persona tiene mucho que dar. Y cada persona tiene un don divino dentro de sí misma. No trate de aparentar lo que no es. Porque caemos en esto. Y mira lo que Cristo dice. Lo que la mano izquierda haga, que no lo sepa la derecha.
el Señor que ve en los cultos te lo recompensará. ¿Qué? ¿El oculto qué cosa es? Dentro de mí. Que tu intención es lo que Dios vea. ¿Para qué tú vas a estar aquí? Y lo que tú estás viendo, no, eso no es de Dios. Eso es pintura y capote. Y creo que es un momento muy difícil para el mundo, y la gente que entra por ahí tiene que encontrar una... Yo, si ustedes no sé si tienen el librito, el threefold, que yo tengo cuando viene una persona a la oficina, como en la parroquia, en los ministerios, se hizo como una especie de un threefold, un brochure. Y entonces yo puse un mensaje y le dije, usted está entrando en una comunidad que no es perfecta, sino que busca la perfección. Yo lo voy explicando. No venga aquí buscando el paraíso terrenal, pues el paraíso terrenal no existe. Porque mucha gente, pero ¿a qué usted vino? ¿A buscar a Fernando? ¿O usted vino a Dios? Me fui porque Margarita, pero entonces usted no vino a buscar a Dios, vino a Margarita. Lo que pasa es que son excusas para no venir a buscar a lo que tiene que venir a buscar. Yo con todo el respeto, yo los quiero mucho y todo, pero yo no estoy aquí por ustedes. Yo estoy aquí por alguien que me llamó y me dijo, vete para allá. A ese es el que yo obedezco. Porque con todo lo que ustedes me puedan querer o no querer, ustedes a mí no me pueden decir lo que yo busco y Él solamente me puede dar, que es la vida eterna. Él fue el que me dijo, sígueme y yo te daré la vida eterna. Y como nadie me puede dar lo que me da, yo lo sigo a Él. Y hago lo que Él me dice. ¿Qué me dijo Él? Si tú me quieres seguir y tú me quieres amar, ama al prójimo. Por rebote. Por lo tanto, yo no te quiero a ti por ti, yo te quiero a ti por Él. Porque yo veo a Él en ti. Pero verte a ti no, pana, porque cuando yo venga a verte, necesito, tú me la haces. Entonces uno se cae al piso. Esto es muy lindo, esto es muy fascinante. Y hay que meterle casco al tema, porque mucha gente no quiere hacerlo. Ay, me fui porque fui el que el cura, y que la monja, que fulanita, que menganita. Ay, no sea tonto, hombre. ¿Y lo que usted hace? Porque a mí todo el mundo me hace y tú no le haces nada a nadie. Tú eres la Inmaculada Concepción Part 4. Hombre, por favor, que aquí todo el mundo tiene un muerto en el closet. Lo que pasa es que no queremos tener autenticidad, una palabra muy moderna, hoy en la psicología moderna dice, sea auténtico. Y quiero que sepa que en cierto modo el mundo loco ese que está allá afuera tendrá muchos defectos. Pero ellos se dicen, mira, lo que tú ves es lo que es. Y yo le digo, bueno, que a veces nuestros hijos nos chocan mucho y dicen, mira mami, yo estoy viviendo con mi novia, a mí me gusta esto. Algunos, mira mami, yo soy gay, o mira mami, yo estoy fumando marihuana. ¡Ah! Pero hermano, ellos por lo menos son sinceros. ¿Cuánta gente de nuestra generación no cogía marihuana? Los que somos de los 80, de aquello, por favor. ¿Cuánta gente no hizo rebasada? ¿Cuánta gente no estuvo en los años 60 y 70 que estaba tirado por la calle en medio? Lo que pasa es que como aquí me encontré un viejito cuando yo llegué que ya se murió, siempre estaba, era cuando íbamos al Yaucano. Ay, estos muchachos con el bailoteo. Y un día yo le dije, mire, no hable más de los muchachos. Usted se bailó todas las losetas de todos los bares de Puerto Rico. Y lo que pasa es que ahora como no puede bailar, critica. Por favor, si usted tenía más millaje que la Serrayé y la Bacardí juntos. No, por favor, cállate la lengua, que oye, ¿y tu abuela dónde está? Por lo menos muchos de nuestros jóvenes chocan, pero te dicen, no, pues momentito, esto es lo que hay. Hermano, ¿cuántos hombres casados tuvieron amantes? El amante en América Latina era una institución. Y no voy a empezar por los países, pero aquí había, ¿cuántos hijos no son de padres que eran hijos regados? La República Dominicana, eso es una epidemia. Cuba, ¿pero de qué estamos hablando? Por lo menos hoy te dice, mami, yo tengo con mi novio y yo estoy evitando los hijos.
qué mal. Pero ven acá, ¿qué es peor? ¿Que evites los hijos o que tengas un montón de hijos regados y ninguno lo ha reconocido? Una cosa no quita a la otra, hermano. Tenga cuidado, porque usted mucho no puede criticar cuando usted tiene muchas cosas, mucho bagaje. Y caes en la hipocresía. La juventud de hoy, y cuando tú eras joven, ¿dónde tú estabas? ¿O no te acuerdas de aquello? Yo les voy a dar el último consejo. Cállense la boca. Porque donde fuego hubo, cenizas quedan. Nos ponemos de pie para... Hermanos, con confianza filial acerquémonos a Dios y sabiendo que nos ama como Padre, digámosle: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que pueda cumplir su misión y su servicio en favor de todos los hombres y manifestar el amor de Cristo en la solidaridad con los pobres y con los que reflejan el rostro doliente del Señor, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los superiores, para que dóciles al Espíritu Santo, fomenten en el seno de la Iglesia y de las comunidades la unidad y el diálogo, y para que transmitan con generosidad los bienes que Dios les ha confiado, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que empeñados en la incesante búsqueda del bien común, se comprometan en la defensa de la familia, de la vida desde su concepción, de la educación integral y de la paz en todos los órdenes, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que dicen no tener fe y por los que en su desesperanza han caído en la droga, el alcohol o la prostitución, para que en la Iglesia encuentren apoyo y ayuda para salir de su situación y cambiar de vida, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los religiosos, para que viviendo en fidelidad la búsqueda incesante de la verdad, ofrezcan al mundo la imagen auténtica y renovada de Cristo presente entre los hombres, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros aquí presentes, para que el alimento que vamos a recibir en esta Eucaristía adelante en nuestras vidas el gozo de la felicidad eterna y nos fortalezca para dar testimonio de nuestra fe, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la salud de Bruni Díaz, Carmen Judith Vilanova, Nelson Millán, Héctor Manuel Roldán Natal, Sandra González, Isabel Toro, por una intención especial de Julia y la familia Díaz Cruz, y en acción de gracias por la salud de Graciela González, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de Wilfredo Vélez, Bernardo Latonate, Sixto Cruz, Librado Díaz, Félix Antonio García Rivera, Felipe Duque López, Edwin Muñoz Planas, Héctor y Leonor Alcaides, Oscar Picón, Marilyn Bobo, Margarita Lavarrete, Olga Picón y el padre Ariel Soto, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre Santo, que te complaces en la oración sencilla de los que te buscan con pobreza de espíritu y autenticidad, inclina tu oído a nuestros ruegos y haz que buscando agradarte solo a ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos por Jesús. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin.
justa inquietud, amar la justicia y la paz. Coro. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Todos. Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Wilfredo, a Sixto, a Librado, a Félix Antonio, a Felipe, a Edwin, a Héctor, a Oscar, a Marilyn, Margarita, Olga y al Padre Ariel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, demos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. La sangre A de nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Cuerpo de Cristo. Te abrazo como si ya hubieses Cuerpo venido. de Cristo. Amén. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi Cuerpo de pobre Cristo. morada, Amén. pero di una sola palabra y mi alma será Cuerpo de sana, Cristo. salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. El pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor. El pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. Quien come de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendrá en sí la vida inmortal. En tu reino, Señor, hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy dan de tu altar, Señor. Hoy dame de ese pan. Tengo hambre y sed de ti, Señor, que largo es mi caminar. Ven pronto junto a mí, Señor, y dame de tu pan. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y dame del atrás. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy dame de ese pan. Tengo hambre y sed de ti, Señor.
que largo es mi caminar. Ven pronto junto a mí, Señor, y dame de tu pan. Quisiera dedicarle este cántico a nuestro Señor para que nos dé a todos, pero sobre todo a los que van a este viaje, un corazón nuevo, limpio y puro. Que el Señor acompañe a nuestro párroco, que le dé palabra para poder guiar esas ovejitas que van a este viaje, y que ore por nosotros los que nos quedamos aquí. Lo vamos a extrañar mucho. Y en acción de gracias porque mi hermana va a ese viaje también. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para seguirte, un corazón para servirte, que sea como el tuyo, Señor, dulce como la miel, limpio como el cristal. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Todos. Dulce como la miel, limpio como el cristal. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes para que seamos auténticos en nuestro ministerio y que siempre presentemos el rostro del Señor con lo que decimos y con lo que somos. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras
y sus trabajos, dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Mañana, con el favor de Dios, a esta hora ya estaremos en los aires, si Dios quiere, Dios mediante. Estaremos fuera en total, en peregrinación son 14 días, con los ida y vuelta son 15, 16. Mañana viene el padre Tony, él viene, ya llega el padre Raúl Quesada, que los que estuvieron ya lo conocen. Padre Raúl es un hombre muy cariñoso, muy bueno, ya lo conoce, muy simpático, lo van a pasar muy bien con él. Yo le estoy sugiriendo, él lo va a anunciar cuándo lo va a hacer, pero yo le sugerí que hiciera un trío de charlas. Yo creo que nunca está de mal, un hombre que ha estado muchas veces en Fátima, yo le llamo el misionero de Fátima, ¿no? Él ha tenido contacto, el otro día me enseñó la última vez que tiene en su casa algo que le regaló la prima, una prima algo de Lucía. Pero tiene una reliquia ahí, dice, sí, es porque él ha ido, como él es así tan simpaticón, pues yo digo, ¿cómo tú te entendiste? No, ahí en español y portugués un poquito. Y entonces él se ha sentado con ellos. Pues él tiene muchas historias que usted no sabe, porque él ha hablado con miembros de la familia que todavía viven en Fátima. Entonces yo le dije, le puse esto, mira Raúl, yo hablo todos los días con él prácticamente, que el primer día pues hablar un poco de la aparición de Fátima. La aparición de Fátima es una aparición muy actual. De hecho, si Dios nos da licencia y no la cambiamos, yo quisiera el año que viene ir a Fátima y a Medjugorje, o sea, el año que viene, porque están muy unidas esas dos apariciones, muy unidas, ¿verdad? Así que este año vamos a Tierra Santa y Lourdes, el año que viene pues Fátima y Medjugorje, que son apariciones de conversión. O sea que yo le dije, mira, háblanos de la aparición. ¿Por qué y cuándo es que pasa? ¿Por qué pasa? Tiene que ver mucho porque hay un resurgimiento de comunismo en el mundo. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Si eso era pasé, no está muy vivo y coleando y acabando con el mundo. Miren a Venezuela, ese hombre todavía está ahí. No hay gasolina, la gente se está muriendo de hambre y ese hombre todavía está ahí. Es como algo malo. Otro régimen hubiera caído. ¿Me entienden? Ahora, el otro de Bolivia ya dice que va a quedar así por vida. O sea, es un desastre, un desastre. Y la gente callada y las Naciones Unidas no dicen nada. O sea, ¿qué es esto? Esto es sobrenatural, señor. Está predicho. Entonces, el segundo día que nos hable de los videntes, yo se los dije el otro día, los tres ven lo mismo, pero los tres no reaccionan igual en su individualidad. ¿Ves? Los tres están canonizados, bueno, los dos, Luciano, pero Jacinta y Francisco son hermanos, pero no tienen nada en común. Jacinta ve con la Virgen, la ve de otra manera, Francisco lo ve de otra manera y Lucía lo ve de otra manera. Tres muchachos tocados por el cielo, pero como son tres individuos, no son tres clones. ¿Ves? Y es muy lindo, por ejemplo, de todos los tres, a mí me simpatiza mucho Jacinta, porque es una nena, es tan linda, es tan inocente. No es que Francisco es un místico. Francisco, con la edad que tuvo, sí es un místico. Y Lucía conserva mucho su terrenalidad. Pensó Francisco, ¿cómo tú vas a seguir cantando? Y todo porque ella siempre, y la Virgen dice, tú te quedas para que cuentes la historia. Y la tercera, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Fátima? ¿Y por qué después de tantos años la gente no reza el rosario?
Yo no he hecho un censo, pero aquí hay mucha gente que viene a misa diaria y lo hicimos las damas, que ojalá vamos a hacerlo, pero aquí hay mucha gente que viene y está, pero no tiene rosario en la mano. ¿Por qué usted no tiene un rosario con usted? Si hay rosarios que ni pesan, perdimos el hábito. Y qué raro que cuando bajó el rezo del rosario y bajó la intensidad de la Eucaristía, entró en la iglesia lo que ha entrado. Bajamos y nos mataron. Y se puede todavía, hermano, se puede. Así que él, con su carácter, que serían una hora después de 7 a 8 y de 8 como hicimos con el taller. Así que no lo voy a anunciar porque no sé cuándo lo haría. No sé, a lo mejor le doy una semanita y la segunda semana. Él va a estar 2 semanas nada más. Nosotros estamos ya de vuelta prácticamente. Así que eso. Lo otro es, aquí hay algunos de los peregrinos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, por favor, quédense, porque yo tengo las camisetas para dárselas a ustedes y me ayuden a llevar las otras mañana para las personas que están. Es muy bonita, quedaron muy bonitas, muy sencillas, muy finas, pero porque hay unas 2 o 3 fotografías que vamos. Una fotografía en Tierra Santa y otra en Lourdes, para que esté todo el grupo y ustedes tengan también el recuerdo. Y también ahora en la oficina estamos inscribiendo para el campamento, por ese campamento de los niños, y también para la fiesta de aniversario. Hay que promover la fiesta, está un poco flojucha, está como en 38 personas. Debemos de ir todos. Váyase, póngase bonito y celebre. Hay que celebrar las cosas que Dios nos regala. Ay, pero yo no tengo pareja, baile con la silla, pero baile, ¿entiende? Que hay gente que baila con la escoba, pues baile con la silla, ¿entiende? Pero si aquí ustedes bailan, Margarita baila sola, vive aquí, así que al fin y al cabo, allá tienes más espacio, hija, tienes que, y la orquesta está en vivo. Pero no dejemos de celebrar, porque ¿quién va a estar aquí en el aniversario 120? ¿Quién es el superhero? 60 se pueda, yo no sé. Y cada día que pasa es un día menos aquí y más cerca de la eternidad. Ayer enterramos el segundo y cuando abrimos la cajita esa, yo no la había visto porque Esperanza era de noche, pero esta fue a la 1 de la tarde y yo vi la familia y digo, Dios mío, tanto julepe para terminar en un hueco, un poco de ceniza en un hueco. Anoche yo no pude dormir porque me hizo así, mángara. Digo, tanta cosa, tanta pérdida de tiempo, tanto tiempo perdido, tanto poco afecto dado. Y termina un poco de ceniza en un hueco. No sabemos vivir. Y el cristiano verdadero sabe vivir. Ese es el que se baila hasta la loseta. El que dice al final de su vida, a mí que me quiten lo bailado. Ese es el verdadero cristiano. Así que aproveche porque hay muchas cosas que no se van a repetir. Hoy estuve dando la inauguración, la ocasión en la convención, o sea, de los radiofusores, y estábamos en lo que fue los chavales. Y me dio un sentimiento porque tuve que recordar a quién, a Mirta Aruca. Y yo decía, Dios mío, Mirta Aruca levantó esto. Pero ya Mirta Aruca no está. Pero Mirta Aruca fue a todos los viajes. Y enferma, el último lo dio con un tanque de oxígeno, pero esa no se perdía. Y así igual que mi madre, igual que Armando Llanes, esa gente disfrutan. Y yo veo a la gente que pierde. Yo no voy a eso. Se van a acordar de mí porque yo no voy a estar aquí toda la vida. Y yo espero que no me lleven en andas. Yo quiero salir por mis piernas, yo quiero estar un poquito tiempo con mi familia, compartiendo un poco. Así que, y cuando yo me vaya, se acabó esto. Por lo menos como dice el gobierno, mi administración terminó. Y yo sí que ni escribo libros ni regreso a una posible reelección. Yo me voy, se acabó, y lo que queda es lo que hicimos juntos para la gloria de Dios. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque hoy es lo que usted tiene. Ayer se fue y mañana no ha llegado todavía.
Así que alábalo. Quedemos en paz. ¿Ya tú tienes tu traje? ¿Ya tú tienes tu traje? ¿Que si ya te tienes tu traje? Yo espero que sí. Tengo que hablar contigo después.